Hola, bienvenidos a los premios de gira o a esta sección de los premios de gira, donde vamos a tener a un gran invitado muy especial que se llama Piki Talarico. Eh, Él ha trabajado videoclips de la música, de muchísimos videoclips desde Argentina hasta artistas de toda Latinoamérica. Eh, Artistas desde los más alternativos hasta los más masivos. Realmente tiene una experiencia buenísima con todo tipo de artistas, entonces vamos a poder hablar un poco de eso. Tiene experiencia de hacer comerciales y de hacer cine, eh, y más recientemente ha hecho el documental de Rompan Todo, que salió en Netflix a finales del año pasado y que creo que da un repaso interesantísimo del rock en Latinoamérica y generó muchas opiniones muy, muy buenas, pero también como todo lo bueno, hay gente que dice, pero faltó esto, faltó lo otro. Entonces, creo que ha sido algo bien interesante todo el ruido que ha hecho y cómo ha cruzado generaciones, ¿no? Donde un abuelo puede haber estado viendo con su nieto o con su nieta y diciéndole, yo estuve ahí en ese concierto, en esa época, esos eran los artistas que yo estaba viendo, etcétera. Así que va a ser bien divertida esta charla, vamos a estar hablando un poquito sobre su carrera y hasta llegar hasta Rompan Todo, y luego nos abrimos a preguntas de la comunidad universitaria. Así que bienvenido, Piki Talarico, un gusto enorme tenerte acá en los premios de gira. Gracias, Robbie. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy, muy bien. Siempre es un placer hablar con vos. Siempre nos podemos poner a filosofar horas y horas. Una gran verdad. Y me encanta esta oportunidad para que la comunidad universitaria y más allá, en realidad, en México y Latinoamérica pueda escucharte y saber de tus experiencias, etcétera. Así que, si te parece bien como partida, pensando cronológicamente, preguntarte dónde y cómo fue tu infancia y cómo llegaste a entrar a lo que es el mundo audiovisual, la fotografía, la filmación. eh, ¿Qué te fue llevando hacia eso y cómo te fuiste preparando para poder ser un profesional dentro de esa área? Eh, yo creo que uno se prepara sin darse cuenta, ¿no? Obviamente uno puede ir vas a la universidad y estudias cosas concretas, pero eh, a diferencia de otras profesiones, eh, me parece que cuando te dedicas al cine o cuando te dedicas a las artes en general, uno pone mucho de, de lo que uno es. Con esto no quiero decir que un contador o un ingeniero no pongan parte de sí, todo el mundo pone. Pero digo, cuando uno se dedica a algo que está asociado al arte, de alguna manera está poniendo cosas que tienen que ver con la emoción. Entonces, más allá de lo que uno aprendió en la universidad, está lo que aprendió en su casa, lo que aprendió en el colegio, lo que aprendió con sus amigos, lo que aprendió de la vida en general. Eh, yo tuve la suerte de que si bien en mi familia nadie se dedicaba concretamente a las artes, había, sin embargo, había como una afinidad con el mundo del arte. Mis dos abuelos eran fanáticos de la fotografía y de filmar, aunque fueran películas caseras, pero tenían cámaras de cine, que en esa época era una rareza. Eh, y además tenían esta cosa había una juntada domingo a la noche familiar, pongamos el proyector, que no sé qué tan común era en esa época, pero yo tengo ese recuerdo como, ¿no? Mi abuelo diciendo, pongamos el proyector y todos diciendo, no, abuelo, otra vez no. Y para mí era, por favor, pongan el proyector. Eh, ¿Y proyectaban películas de la familia, o sea, de vacaciones? Tenían las dos cosas, tenían películas de la familia, pero mi abuelo además compraba películas. Hay una que era que siempre quería poner la misma película, que era pongamos la de la pelea del tigre contra el león, y era una pelea entre un tigre y un león en blanco y negro. Y claro que yo me acuerdo de chico era fascinante, o sea, no había en esa época Discovery Channel, ¿no? Entonces de pronto ver una pelea de un tigre y un león. Lo gracioso es que la vi hace poco esa película porque encontré todo ese material, lo digitalicé
y es una vergüenza la película El Tigre y el León. Están filmados, son pedazos que claramente están filmados por separado y tienen un momento que un león ataca a un tigre, pero claro, en la mente de un niño, ese león y ese tigre estaban ahí. Entonces me parece que hay algo ahí que uno aprende sin proponérselo, que tiene que ver con eso. Para mí era absolutamente real, ¿no? Es como cuando a uno le cuentan cuentos de niño, ¿no? La mente del niño creo que hasta los 3 años no diferencia mucho entre la realidad y su propia imaginación, que es algo que desgraciadamente perdemos. Bueno, desgraciadamente no, está bueno que si uno ve un bus que se le viene encima, entender que es de verdad y que se corra. Pero digo, para el mundo de las artes sería genial que uno pudiera percibir como real algunas cosas que imagina, ¿no? Eh, pero... ¿Y eso era literalmente contándote cuentos tus padres o algo, contándote Sí, cuentos? que los cuentos que te cuentan cuando te vas a dormir, mi padre siempre tenía, mi padre tiene una cosa muy histriónica, de hecho yo lo he hecho actuar en más de 10 videoclips, siempre tiene un rol en particular, eh, que tenía esta cosa que, como un gran contador de historias, como que no era un tipo que te podía decir, no sé, hoy me tomé el tren para ir a trabajar. Te contaba que cuando llegó a la estación había monstruos en el andén y que tuvo que esquivarlos. Entonces era fascinante. La historia más cotidiana de pronto se convertía en una aventura. ¿Te sentiste identificado cuando viste Big Fish, la película? Absolutamente, no podía parar de llorar. No, Uf. no te puedo explicar, la pegaste justo, Robbie. Eh, en el momento que él va al entierro del padre Oh, y ve que todos los personajes no eran exactamente lo que el padre contaba, pero era cómo el padre los había adornado. Yo en ese momento de la película me empiezo a llorar y no puedo, nunca pude ver el final de la película, porque las lágrimas no me dejan ver el final de la película. qué belleza. Tendría que ir a hacer fast forward y solo ver el final. Pero es exactamente eso, exactamente, perfecta comparación, Robbie. Qué lindo. Entonces, me parece que eso tiene que ver, eso es lo que nos hace querer contar historias, ¿no? Ujú. Yo lo hago hoy en día con mis sobrinos o con los hijos de mis amigos, que si le llevas un chocolate de regalo y le dices, hola, te traje un chocolate, está todo bien, buena onda. Ahora, si vos le decís, camino a tu casa, me encontré con una princesa que llevaba un montón de chocolates para sus padres y cuando le dije que te venía a ver, me dijo, llévale un chocolate de mi parte. Ese chocolate tiene otro valor. Ajá. Entonces me parece que eso es algo que traemos desde las pintadas en las cavernas, ¿no? Esta cosa de contar una historia. Entonces me parece que cuando uno hace documentales o hace videoclips o hace una película o haces cualquier tipo creas cualquier tipo de imagen, me parece que está buenísimo que estés queriendo contar algo con esa imagen. Que no sea simplemente hago una imagen porque me pareció que era linda, Claro, por la ¿no? estética nada más. Claro. Que no digo que sea el camino, que un camino sea peor que el otro, bajo ningún aspecto. Hay gente que se dedica solo a hacer cosas bellas y no tiene un concepto atrás, sino que es que simplemente se le ocurrió. Pero a mí no me funciona, digamos. Para mí siento que en cada imagen que uno hace está contando una pequeña historia. Hasta cuando hago fotos, lo mismo. Estás haciendo un retrato, bueno, yo quiero que esa cara me cuente algo. Claro, Una claro. vez, el mejor cumplido que me han hecho con mis fotos, una vez estaba mostrando una serie de retratos blanco y negro que había hecho de un proyecto que llamaba Hombres Argentinos, eran 100 retratos, y me acuerdo que se lo mostré a un editor de una casa de fotografía, de una casa de libros de fotografía, y me hizo un comentario que yo siento que es el mejor cumplido que me podían hacer. Ni me dijo que le gustaban las fotos, ni que eran buenas, nada. Terminó de verlas y me dijo, de todos tus retratos, lo que me pasa es que de todos quiero saber más. De todas estas personas quiero saber. Y yo dije, para mí ya está, lo logré. Eso me Totalmente. parece que es. Si vos viste una persona y te quedaste con ganas de saber algo de esa persona, hay algo, hay una historia. Hay una historia a medio contar. Claro. Entonces me parece que eso es algo, por eso vuelvo a decir, que uno se va formando sin darse cuenta. Hmm. Y a veces no te das cuenta hasta que pasó mucho tiempo.
Yo hoy en día me pasa que estoy haciendo algo, estoy filmando algo y veo o hago algo o pongo la cámara de determinada manera y de pronto mi cerebro va para atrás y me doy cuenta que estoy copiando algo o haciéndole un tributo a algo que vi en un libro de colorear de cuando tenía 4 años. ¿Viste? Que vos decís, ¿de dónde me suena esto? Ah, de tal lugar. O que a veces muestro un videoclip que hice y se lo muestro a mi familia y mi hermana me dice, pero esa imagen es igual a las cortinas que tendíamos cuando éramos chicos. Entonces digo, el cerebro es como un banco de imágenes que va llenándose y uno después es como ir a la biblioteca y dice, voy a usar un poco de esto, un poco de esto. Y creo que es cómo uno las combina es lo que se termina convirtiendo en el arte particular de cada persona. Claro, todas esas influencias, cómo las Claro, combina uno y las canaliza exactamente. uno. Yo creo que uno realmente no crea nada. Es eso. Creo que lo único que uno hace es agarrar algo que existe y como colocarlo en este mundo. Digo, existen 2 referencias en mi cabeza o 2 ideas que tenía, las junté. Lo que llamamos el proceso creativo es eso, es juntarlas y ponerlas y traerlas a la realidad, digamos. Claro, claro. Como que uno no crea de la nada. Digo, siempre Mm. hay algo ahí en el aire. De alguna manera es como un chef, ¿no? Porque dos chefs pueden Exactamente. tener los mismos ingredientes y uno hace una belleza, algo tremendo, Sí, delicioso. por ahí los 2 te hacen una belleza, pero son totalmente diferentes. Sí, Sí, eso que creo que es así. totalmente. Y hablando de fotografía, ¿cómo fuiste? Me gustaría como que tu, como tu trayectoria de fotógrafo, cómo empezaste y cuáles fueron sesiones y personajes que fueron especiales durante tu carrera y cómo seguiste haciendo eso, si hubo momentos que tomó un segundo plano o si siempre se ha mantenido ahí presente con las otras actividades que has estado haciendo. ¿Cómo es tu camino en la fotografía? Eh, yo empecé haciendo fotos con una cámara que encontré en la casa de mis padres, eh, que no sabía muy bien cómo funcionaba, pero nada, sacaba fotos, las revelaba, miraba que había salido, aprendía en función de eso. eh, y yo creo que a los 200, 300 rollos de fotos empecé a entender, ok, esto es así, esto funciona así. Primero técnicamente y después emocionalmente, que de pronto decís, mirá, cuando encuadras así pasa esto, si encuadras así pasa otra cosa. Si encuadras, si sacas un retrato de una persona con un 50 milímetros pasa algo, si lo sacas con un 200 pasa otro, si le acercas un angular pasa otra cosa. Que gracias a Dios hoy en día podés buscar todo eso en internet y aprendes más rápido. Pero hay algo del aprendizaje. Yo siempre digo que vos le podés explicar a un niño que no toque el horno cuando está caliente. Se lo podés explicar 20 veces. Ahora, con una sola vez que el niño toque el horno, lo va a aprender para siempre. Bueno, el conocimiento empírico es igual. Yo te puedo explicar 1000 veces el diafragma, la velocidad, la sensibilidad de la película. Ahora, cuando agarras una cámara en la mano y empezás a jugar con todos los botoncitos, lo aprendes para siempre. Eh, Así que saqué fotos durante un tiempo bastante largo. Primero para mí, empecé a hacer retratos, siempre me interesó mucho el ser humano, ¿no? Esta cosa de que siempre el ser humano tiene algo para decir, aunque sea una persona callada. Siempre hay, en especial la gente callada, te diría, tiene muchas cosas para decir. Y de ahí empecé a hacer tapas de disco, medio al mismo tiempo. Empecé a hacer moda y tapas de disco. Y, eh, y eso me llevó a como querer hacer fotos. Cuando me di cuenta que las fotos eran tan distintas las cosas, ¿no? Uno dice, bueno, hago tapas de disco. Hay algo ahí que es un tipo de storytelling, ¿no? Porque ¿qué estás queriendo contar? Bueno, el músico quiere mostrar su cara, pero también con la tapa que haces querés que esté representada la música que él hace. Entonces eso es una historia. Te vas a hacer fotos de moda. No, bueno, acá claramente es una cuestión de venta. El cliente quiere vender su ropa, por más que el modelo salga lindo o no, digo. Entonces es otra cosa. Entonces tu cerebro empieza como a entender
que, ok, está buenísimo, todo tiene storytelling, pero son storytellings totalmente distintos. Entonces ahí empecé a entender un poquito del género, entonces empecé a hacer todo tipo de cosas que pudiera encontrar, retratos, objetos, naturaleza muerta, porque no es como uno va encontrando pequeñas llaves, ¿no? Primero encontré la cámara, primera llave, empiezas a sacar fotos, vas viendo el resultado, uy, se te abren un montón de llaves porque ves los resultados. De pronto descubrís que hay distintos tipos de storytelling, entonces querés probar más, uno se convierte como en un curioso. Mm. Es como cuando aprendes a manejar un auto, de pronto querés ir de paseo a todos lados porque ahora sabes manejar. Entonces, un poco así, yo creo que eso es como una progresión geométrica en la vida. Vas aprendiendo más y querés más y más de las cosas. Mm. Entonces, a partir de ahí, un poquito con ese mismo espíritu, en un momento me empecé a interesar con, bueno, ¿qué pasa con la imagen en movimiento? Entonces empezó a atraer el cine. Y siempre había sido un fanático del cine, ¿no? Yo era de esos de que a los 16 años me faltaba al colegio, pero para irme al cine. Entonces es como, era como el nerd total. Todos escapaban del colegio para ir a fumar o para irse a andar en bicicleta. Yo me escapaba para ir al cine, un absurdo total. Pero había algo, se ve que había una fascinación por eso. Entonces, cuando empecé a entender la imagen y empecé a entender el encuadre y empecé a entender, dije, bueno, ¿qué pasa con la imagen en movimiento? Entonces ahí me compré una cámara de video y ahí empecé, es como otra llave más, ¿no? Como que uno empieza a ver qué pasa con eso. Entonces la fotografía en un momento quedó un poco relegada. Seguía haciendo fotos porque vivía de eso básicamente, pero fue quedando relegada hasta que empecé a hacer videoclips y ahí quedó, te diría, bastante relegada por un tiempo largo. Mm. Hacía fotos muy cada tanto, pero la verdad que el cine te consume energía, tiempo, todo, digamos. Y después de muchos años, habrían pasado, yo empecé a hacer clips en el 91 y, no sé, habrían pasado como, no sé, por decirte algo, 10 años. Yo igual en ese tiempo seguía haciendo fotos, pero muy personales, ¿no? Mm. Era más que nada, era como un reportero gráfico. Sobre todo de salir a la noche, de ir a ver shows. Tengo muchas fotos de músicos de los 90s, pero en situaciones muy íntimas, digamos, ¿no? Algunas comprometedoras, otras no tanto. Pero nada, como que no es la foto del show o la foto de camarines, es la foto 3 horas después, todos en un bar. Y son muy lindas realmente. Algún día pienso que debería hacer algo con eso. Y pelearme con todos los músicos, obviamente. Pero como que no quiero decir que no me la tomaba en serio, porque la fotografía para mí es como un lugar casi sagrado. Pero hasta que en un momento un amigo me dijo un día, yo entiendo que vos haces cine y te va muy bien, pero para mí vos siempre vas a ser un fotógrafo. Y no lo digo como que no te quito importancia, me dice, porque creo que es lo que realmente sos. Y algo de eso me hizo como un clic y ahí volví a la fotografía violentamente y me di cuenta que si acomodaba el tiempo, me daba el tiempo para hacer las dos cosas. ¿Y ahora y buscas ese equilibrio entre los dos? Sí, solo que raras veces hago fotos para trabajo. O sea, hago todos proyectos personales, que estoy haciendo 4 a la vez, una locura, pero que no lo puedo evitar, ¿no? Como esta cosa de, uno cree que el proyecto está terminado y de pronto descubriste una persona que decís, esta es perfecta para tal proyecto, y volvés y arrancás de nuevo. Pero sigo haciendo, por ejemplo, me pasa que por ahí hago una campaña publicitaria yo hago mucho publicidad con celebrities, con estrellas de rock. Entonces, muchas veces, como se hace la campaña gráfica mientras se está haciendo el comercial, a veces me piden que si no puedo, así todo tiene como la misma estética. Como hace unos años hice una campaña de Pepsi con J Balvin. Entonces, no, bueno, hay que hacer, estábamos coordinando las fechas para que se pudieran hacer las dos cosas, hasta que yo en un momento le digo al cliente, bueno, si querés te hago las fotos.
vos hacés fotos, entonces le mando un par de referencias y me dice, listo, hacelas vos. Entonces en esos casos y me encanta porque si vienes con un fin comercial, yo siento que le estoy haciendo retratos a J Balvin, como que es lo mismo que estaría haciendo si no hubiera un Pepsi atrás en algún punto. Claro. Así que sí, la fotografía sigue ahí, me parece que es como un primer amor que nunca hay que dejar, sobre todo porque tiene una gran ventaja sobre el cine, que uno puede hacer fotos solo, no se puede hacer cine solo, ¿no? Se puede, haces otro tipo de cine, ¿no? Esas películas que terminan y dice producido, dirigido, editado y fotografiado por, que bueno, mucho respeto, pero digo, el cine que uno trata de hacer lleva mucha gente involucrada, por lo general. Y en el cine, ¿qué has hecho en el cine y cómo te fuiste involucrando en el cine? Bueno, el proyecto más largo que he hecho es el documental este de 6 horas que acabamos de terminar. Yo después de hacer videoclips pasé a la publicidad y dentro de la publicidad empecé a hacer documentales como cortos y mismo con el mundo de la música, cada vez que me tocaba hacer un EPK, que Robbie puede explicar mejor que nadie lo que es un EPK. Electronic Press Kit, que Exacto. básicamente resume la carrera de un artista. Sí, o de ese momento de la grabación de un disco. Yo me daba cuenta que miraba todos los EPKs y me parecía que eran todos iguales, ¿no? El músico diciendo, bueno, grabamos este disco, y era todo, que no estaban mal, me parece que estaban muy bien, digo, cumplían su propósito. Pero a mí me parecía como, con esto volviendo al tema de la curiosidad, si yo estoy sentado adelante de un artista, más allá de lo que la compañía necesita que ese artista diga en función de lo promocional, a mí me interesaba saber, a mí personalmente me interesaba saber, ay, ¿por qué grabaste esa canción? ¿No? ¿Y cómo? ¿Y por qué la grabaste así, no la grabaste? ¿Y por qué elegiste, si tenías 20 canciones, cómo elegiste esas 12? Después, muchas veces las discográficas me dejaban afuera esa parte porque no querían solo. Pero yo ahí empecé a tomarle el gusto a esto de que las personas me cuenten historias. Y uno termina descubriendo que cualquier persona que te cruzas en la vida tiene una historia para contar. Si vos le decís a alguien, contame una historia, la mayoría de la gente te va a decir, no, no se me ocurre, no tengo nada para contarte. Si le preguntas, ok, decime dónde naciste, a qué se dedicaban tus padres, de pronto la gente se empieza a abrir y hay un mundo para contar. ¿No? Todavía no conocí a nadie que haya nacido y no tenga una historia, digamos. Y a mí me ha tocado verte con artistas desde Cristian Castro hasta Juanes y me encanta la delicadeza que tenés como para abrirlos y que cuenten esas historias. ¿Eso es algo que te ha salido innato por tu curiosidad y de hacer preguntas? ¿Has aprendido algo de psicología o algo para poder guiar ese tipo de charlas? ¿O es algo que salió o es algo que fuiste aprendiendo con el tiempo, etcétera? Yo creo que tiene que ver con esto que decía de los CPK recién, ¿no? Cuando uno pregunta cosas, si vos preguntás con un fin, porque tenés que hacer un comercial o porque tenés que hacer un EPK o porque, puede ser que te vaya muy bien y que el artista te conteste y esté todo bien. Pero cuando uno pregunta desde la curiosidad real, ¿no? Si vos estás preguntando, se convierte en una charla. Yo realmente quiero saber por qué hizo lo que hizo, o por qué, o cómo le fue, y si tuvo un desafío, quiero saber cómo lo superó, porque me interesa aprender. Entonces me parece que desde ese lugar uno se relaciona de una forma muy personal con el artista, o con quien sea que tengas adelante. Ujú. Entonces, que yo creo, algo que tuvo este documental, que tiene 100 entrevistas, el documental del rock, Rompan Todo, tiene que ver con eso. Todo el mundo me dice, uy, qué bien se los ve muy tranquilos, muy cómodos a los músicos. Y yo a todos les digo lo mismo, yo no hice nada distinto de lo que hubiera hecho otro director, pero lo que sí puedo asegurar es que pregunté desde un lugar absoluto de la curiosidad, casi como desde el lugar del fan. Yo la historia de muchos de esos músicos me la sé de memoria, porque crecí con ellos, porque los conozco bien. Pero
viste, como dice Borges, ¿no? Que uno cuando cuenta una historia, no cuenta la historia de cómo fue, cuenta la historia de cómo se acuerda que uno la contó la última vez. Porque la memoria va funcionando así, uno va... Entonces yo por ahí le pregunto algo a Julieta Venegas, porque yo ya sé la historia, pero cuando me lo cuenta digo, ah, claro, yo me lo acordaba distinto. Entonces está bueno preguntar Claro, desde ese aunque vos lugar. sepas, tengas un preconcepto propio. Claro, porque siempre descubrís que te lo acordás distinto. Eh, entonces creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con la curiosidad y sobre todo, y este para mí es el secreto, tiene que ver con escuchar al otro. Mm. Para mí hay dos maneras de entrevistar, así como hay dos maneras, de las mismas dos maneras que cuando uno habla con un amigo, ¿no? Hay gente que cuando vos hablas te está escuchando y hay la otra mitad son los que cuando vos hablas está pensando qué va a decir cuando vos te calles. Eh, Y estuviste amable, creo, diciendo la otra mitad, igual y es el otro 80%. a mí lo que me pasa, yo soy muy mal entrevistador en ese sentido, porque yo empiezo a hacer una pregunta y claro, cuando el artista, o en este caso los músicos me estaban contestando, yo estaba realmente, absolutamente atento a lo que me está, o sea, metido en la historia que me está contando. Entonces terminaban, hacían silencio esperando la próxima pregunta y yo me daba cuenta que estaba totalmente perdido porque, porque me había pasado los últimos 5 minutos absolutamente absorto en lo que esta gente me estaba contando. Entonces, si uno ve el material bruto de las entrevistas, hay mucho silencio incómodo. Yo igual digo la verdad. Se escucha mucho mi voz en las entrevistas diciendo, uy, me perdí, perdóname. ¿En qué estábamos? Y me parece que eso es lo que lo hace natural. Digo, si no, uno se convierte en un robot de hacer preguntas. Mm. Y otra vez, no creo que haya bien y mal. Hay grandes entrevistadoras de entrevistadores o entrevistadoras que van con sus 20 preguntas y las hacen y saben hilar muy bien la pregunta con lo que dijo, con lo que la respuesta anterior. Obra de arte. Yo no lo sé hacer, no soy esa persona, digamos. Mm. Por eso cada uno creo que encuentra su camino en la vida con todo. Aprende las reglas de las cosas, cómo se hace en el mundo, todos los que han venido antes de nosotros, cómo lo han hecho, y en función de eso uno ve qué toma y qué deja y qué adapta. Claro. Lo mismo que decíamos con el proceso creativo, ¿no? Uno agarra un poco de acá, un poco de acá, lo junta, lo bate y ve qué le sale. Lo mismo cuando uno está hablando con la gente, sí. Igual. Sí, sí. Y de alguna manera esas preguntas que uno tiene, tener esa flexibilidad para ir, si hay algo interesante que está diciendo que uno no había pensado que iba a hablar el entrevistado, tener esa flexibilidad para no simplemente estar esperando a decir la siguiente pregunta y perder una oportunidad ahí. Absolutamente. Eso para mí es lo más rico que tiene el docu, que es que te diría que en la mitad de los casos, yo tenía un guión, claramente seguíamos un guión, ¿no? Porque si no es imposible hacer un documental que cubre 50 años de historia en toda Latinoamérica. Por cual tenía un guión. Entonces, cuando uno va a entrevistar a Café Tacuba o a Maná o a Soda Stereo, uno sabe qué es lo que tiene que preguntar. Quiere preguntar de determinadas fechas, determinados conciertos, pero digo, uno también deja abierto a que cuando te está contando algo que le pasó que vos no sabías, poder decir, a ver, pará, contame más de eso, que no está en tu guión y no sabes si va a quedar en la edición, pero pasan un montón de cosas ahí. Hace que vos le estás preguntando algo a ese músico que por ahí no está acostumbrado a contar, porque todas las demás cosas por ahí las contó 1000 veces, pero de esa anécdota que se le acordó en ese momento no está acostumbrado a hablar. Entonces uno es como tirar de un hilo, ¿no? Y va saliendo una cantidad de hilo. En la punta del hilo, ¿no? Es como sale. Entonces te enganchás en algo personal y eso pasan un montón de cosas. Por empezar, tenés una historia fresca que antes nadie tuvo. Y también para un músico tener que recordar, no darte una respuesta que está automatizada por ahí por tantos años de dar esa misma entrevista, al tener que recordar tiene que sí o sí entrar en contacto consigo mismo, Hmm. porque tiene que ir a visitar ese recuerdo. Entonces me parece que ahí pasa algo. Entonces se hace es más cercana la entrevista. Y en Rompan Todo,
¿Qué ejemplos hay de eso que de repente encontraste un hilo que no te esperabas y que fue algo Y yo hay uno que especial? ya lo conté varias veces porque por alguna razón a mí me pegó, porque bueno, tiene que ver esto con todo lo que tiene que ver con padres e hijos, a mí particularmente me toca. Me parece que tiene que ver con esto de que los padres le cuentan historias a sus hijos que a su vez se las cuentan a sus hijos y así. En un momento Ricardo Mollo de Divididos, una gran banda argentina, que antes había estado en una banda que se llamó Sumo, una banda de influencia absoluta para muchísimas cosas que vinieron después. Ricardo cuenta toda la experiencia de estar en Sumo y después empieza a contar de cuando empezó a tocar en Divididos. Y en un momento dice, como al pasar, bueno, para mí en ese momento era difícil porque tenía que congeniar los ensayos con el trabajo en la zapatería de mi padre. Y algo de eso, yo podría haberlo dejado pasar y decir, bueno, hablemos de cómo eran entonces los ensayos, pero algo de la zapatería de mi padre para mí era como, ¿no? Una nube se me abrió. ¡Ah! Entonces, ¿viste? Era, bueno, le digo, a ver, Ricardo, vos me estás diciendo que habías pasado por toda la experiencia de Sumo y ahora estabas ya grabando el segundo disco de Divididos y vos todavía trabajabas en la zapatería de tu padre. Sí, sí, claro, yo trabajé muchos años en la zapatería de mi padre. ¿Y qué hacías? De todo, zapatos, armábamos zapatos, y me parecía fascinante la imagen porque además me encantó cómo lo contaba con mucho orgullo y mucho amor. Mm. Entonces, le dije, a ver, hablemos un poco de eso. Le digo, bueno, ¿y hasta cuándo trabajaste? No, bueno, después cuando con Divididos nos empezó a ir bien, que ya no me daba el tiempo. Y le pregunté, ¿y lo extrañás? Me dice, no, no lo extraño, porque siento que aprendí todo lo que tenía para aprender. Eh, y no me acuerdo qué fue, porque yo le pregunté, ¿y qué es lo que aprendiste? Y creo que me dijo algo así como la paciencia y el amor al detalle o algo así. Mm. Eso no quedó en el documental. Pero algo de esa energía de hablar de su padre y hablar de la zapatería quedó en el aire. Entonces, lo que contó después, que no sé qué fue, ya tiene otro tono. Ya hay un amor en la narrativa. Entonces, ese es un excelente ejemplo. Muy bueno. Yo tengo muchas ganas de hacer algo, un libro, un blog, algo donde poder compartir todas esas entrevistas, porque vos pensás que son 100 entrevistas y cada entrevista duró mínimo 2 horas. Entonces es mucho material de historias hermosas, Claro. de artistas muy queridos por el público. Entonces me parece que, nada, tengo como una sensación de responsabilidad, que eso tiene que llegar al público, Sí, ¿no? sí. Eh, Y tenés razón, sí, porque si entrevistaste 2 horas, en el documental como mucho de haber 5 minutos de cada exactamente, uno. sí. Pero tenés razón, cuando ves hablar a los chicos de Café Tacuba, a todos, los ves con una naturalidad y lo que es interesante también es que hablan de su carrera y muy naturalmente cuando Rubén habla sobre qué fue Lollapalooza o cuál festival en Estados Unidos y con una naturalidad diciendo cantamos por los que estaban ahí atendiendo los Sí, sí, puestos la gente de limpieza. de limpieza y muy lindo, porque muchas veces cuando uno está con el chip de entrevista, claro, uno mismo como artista tiene que decir, bueno, sí, tocamos en Lollapalooza, fue una gran experiencia, igual y no mentís, pero no tocas esos temas. No, a mí lo que me encanta es que casi todos los entrevistados, casi todos, porque no todos, no tuvieron problema en contar sus altos y sus bajos. Y eso es lo que lo hace, eso es lo que hace que el documental sea interesante, porque si vos contás un documental donde todos son exitosos, te quedás dormido a los 10 minutos. Hmm. Digo, lo interesante de una historia es eso, los matices, los altos, los bajos, los desafíos, los problemas. Digo, me parece que ahí es donde hay algo, yo creo que a todos nos es más fácil tener empatía con la vulnerabilidad, ¿no? Que con la fortaleza. Hmm. Digo, sobre todo, vos estás escuchando a un tipo como Rubén Albarrán hablar, todo bien, te habla y te cuenta de que llenaron estadios acá y vos como que lo mirás como, no, bueno, sos Rubén de Café Tacuba. Ahora, cuando Rubén te dice, tocamos arriba en escenario en el Lollapalooza y nos vieron mi manager y el que limpiaba,
hay algo que uno tiene empatía ahí, porque decís, bueno, yo también he estado en situaciones en las que me esperaba una cosa y me pasó otra. Entonces yo creo que hay algo en la vulnerabilidad y se lo agradezco infinitamente a todos los entrevistados que tuvieron la gentileza y la deferencia de mostrarse vulnerables en cámara, porque siento que eso hace un documental más rico. Totalmente. Muchas veces los que trabajamos en la industria del entretenimiento, hablar de los fracasos es como un tabú, ¿no? Y lo queremos esconder desesperadamente. Un horror. Y creo que pasa en todo el mundo, pero en Latinoamérica especialmente lo veo. Hasta en los premios, ¿no? Que de repente había épocas que artistas decían, voy solo si voy a ganar un premio. No, a mí me encanta la gente que no quiere decir, cuando lo nominan a un premio, dice, no, yo eso no lo pongo, no se lo cuento a nadie. ¿Por qué? Y porque no gané. Como si hubiera una vergüenza en ser nominado y no ganar. Sí. Pero sí, es muy latinoamericano, eso es cierto. No sé dónde nos caímos del camión y nos pasó eso. Sí, es un cierto exitismo. Puede ser. Que buscamos tener. ¿Cómo surgió lo de Rompan Todo? ¿Cómo surge esa propuesta? Porque fue Netflix Estados Unidos. ¿Ellos te buscaron? ¿Ustedes estaban buscándolos? ¿Cómo surge? Ellos lo buscaron a Nicolás Entel, que es el showrunner, el padre de la bestia, como lo llamo yo. Nico había hecho un documental sobre el hijo de Pablo Escobar. Había juntado al hijo de Pablo Escobar con los hijos de las víctimas de Pablo Escobar. Un documental muy fuerte que se llama Pecados de mi padre. Otra vez el tema del padre, siempre presente. Y entonces el que era en ese momento el capo de Netflix documentales en Estados Unidos lo conocía a Nico de hacía como 10 años por ese documental. Y cuando en un momento les había ido muy bien con Making of a Murderer, creo que se llamaba, una miniserie, había algo como que estaban buscando hacer miniseries, series documentales. Estaban buscando hacer, ese era el formato que querían. Y entonces nos preguntaron, lo llamaron a Nico y le preguntaron qué se le ocurría que podía ser una serie documental. Entonces Nico, yo trabajo con Nico hace más de 20 años, haciendo un montón de proyectos distintos, publicidad, clips y cosas varias. Y entonces empezamos a hablar y dijimos, bueno, en Latinoamérica, como latinoamericanos, nos pasa que sentíamos que los 3 temas que más nos atraen como latinoamericanos son la música, el deporte y la política. Son temas donde no te puede ir nunca mal. Si lo haces más o menos bien. Entonces, empezamos a dar vuelta a varias cosas. Llegamos a hacer un mini tratamiento de cada uno. Y Netflix nos dijo, uy, está bueno, la verdad que política suena muy interesante, pero música me parece que podría ser, ¿qué país se imaginan? Y nosotros dijimos, no, nosotros no nos imaginamos ningún país, nos imaginamos toda Latinoamérica, que era como un poco, ¿no?, osado, como esa cosa de la arrogancia argentina, me parece que nos agarró. Y entonces empezamos como a desarrollar esa idea, bueno, hagamos algo que sea toda Latinoamérica, que sea música. ¿Qué hacemos? Y con Nico dijimos, bueno, hagamos rock, hagamos la historia del rock, que es algo que nos es... Yo creo que uno siempre tiene que tratar de contar historias que le son cercanas, ¿no? O por lo menos en tu primer proyecto grande, empezá con lo que sabés. Digo, yo no creo que no me podría haber mandado a hacer un Rompan Todo de tango. Porque digo, es muy poco lo que sé. Pero me venía perfecto el rock. Entonces, bueno, una vez que tomamos esa decisión, empezamos por ahí. Estuvimos como 8 meses escribiendo un tratamiento. Porque escribíamos, armábamos, lo dábamos vueltas, se lo mandábamos a Netflix. Netflix decía, sí, ojo con esto, cuidado, a ver qué opinan. Fue y vino armando presupuesto. Nos empezamos a dar cuenta en el medio que iba a ser una locura mucho más grande de lo que nadie había imaginado. En un momento cuando Netflix nos pregunta cómo iba a ser distinto este documental a esos documentales de MTV o VH1,
con los que habíamos crecido. Y nos quedamos pensando, porque esos documentales estaban buenísimos. Yo crecí con esos documentales. Pero mirándolos, los volví a ver y me di cuenta que ellos eran más amplios a la hora de entrevistar. Entonces ellos entrevistaban a algún músico famoso, pero después entrevistaban a la hermana, a la familia, al de la disquera, al asistente. Entonces nosotros ahí como que supimos la apuesta un poco, dijimos, ¿qué pasa si entrevistamos solo estrellas de rock? Y era un desafío muy grande en varios sentidos. Uno, porque anda a conseguir 100 estrellas de rock. Y además queríamos a los 100 de más arriba. Y segundo, porque cuando uno hace un documental sobre rock, lo que uno quiere es entrevistar a los periodistas, porque te hacen el trabajo por vos, cuentan la historia porque la saben de memoria. Entonces, traer a los músicos representaba varios desafíos. Ese claramente era uno. Pero bueno, dijimos, vamos a hacerlo. Y Netflix nos preguntó si estábamos seguros que íbamos a conseguir los 100 músicos. Y otra vez, en la arrogancia argentina, dijimos, sí, obvio. Me acuerdo que cortamos el teléfono y nos quedamos diciendo, vamos a conseguir 100 artistas. Le digo, yo 4 te puedo conseguir seguro, pero 100. Y bueno, la verdad que tuvimos un equipo atrás que era increíble. Y por alguna de esas cosas mágicas del universo, 96 estrellas dijeron que sí, y no llegamos a las 100 porque nos agarró la pandemia. Sí. Pero sí, seguramente hubiéramos pasado las 100. Así que bueno, ya con esa idea, en febrero del 2019, Netflix nos dice, Greenlight, vamos para adelante, hagamos esto. Entonces nos juntamos en Argentina, me acuerdo, hicimos lo que se llama un writer's room, donde se encuentran varios escritores, como para tratar de definir, darle forma. Bueno, ¿qué historia contás? ¿Cuáles contás? ¿Qué historia dejás afuera? Y entonces nos juntamos ahí, Nico y yo, obviamente, más Nicolás Gelburg, un escritor, que era como nuestro guionista, que es el que nos ayuda a darle estructura de documental, una persona con mucha experiencia en documentales. Claudio Kleiman, un periodista argentino de muchos años, que es como una enciclopedia del rock. Enrique Blanca, a la distancia desde México, como el par de Claudio en México, digamos. Gustavo Santaolalla, Manuel Buscali, un periodista muy joven de Rolling Stone, que fue el que consiguió casi todas las entrevistas, por cierto. Más otros productores, o sea, y todo el mundo opinaba con pizarrones gigantes donde íbamos tomando notas, haciendo listas, peleándonos a los gritos, ¿no? El rock es como decidir qué banda va, qué banda no va, es como cuando el director técnico hace la selección de fútbol. Estamos todos en desacuerdo, todos hubiéramos armado otro equipo. Es más, ese director técnico no sabe nada, ¿no? Bueno, es un poco así. Así que mucho portazo, mucho grito, la gente que se iba de la sala y volvía al rato. Violencia, ¿eh? Estamos hablando de gritos. Wow, desde los inicios, desde esas primeras reuniones. Porque la gente no puede discutir de rock en silencio. Claro. ¿No? La gente, viste, cuando decías, bueno, pero esa banda no la voy a poner porque es una banda increíble, pero nunca salieron de México, ¿no? ¿Cómo no vas a hablar de esa? Yo me voy de este proyecto. Era así. Wow. Entonces, al final nos quedamos con una idea de, bueno, ok, estos son los 100 entrevistados que creemos. Teníamos una lista de 500 entrevistados. Hay mucha estrella de rock en Latinoamérica. Entonces fuimos bajando hasta que llegamos a 150 y dijimos, bueno, de estas 150 tratemos de conseguir a 100. O sea, no eran de las 500 tratemos de conseguir a 100. Habíamos bajado la lista mucho. Y te diría que excepto 3 o 4 que no pudimos entrevistarlos por cuestiones de agenda, porque cuando viajábamos a México estaban en Chile, creo que hubo un solo artista que no quiso estar, que no quiso dar entrevista. Pero que igual tuvo súper buena onda y en cedernos material para hablar de su banda. Simplemente dijo que no sentía que tuvieran mucho para aportar. Yo creo que todos tienen para aportar, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión. Así que bueno, con toda esa locura, el 1 de abril nos lanzamos a filmar una semana en Uruguay,
entrevistando a artistas que tocan hoy en día, a artistas que son de los 60s, o igual los de los 60 siguen tocando, los uruguayos son increíbles. Porque digo, entrevistamos a Rubén Rada y a Fatorus y los dos siguen tocando y son increíbles. De ahí nos fuimos a filmar a Argentina un par de semanas, de ahí nos fuimos a México un par de semanas. Ahí paramos un poco para ver cómo venían las entrevistas, empezar a acomodar el material un poco. Y de ahí volvimos a México, volvimos a Argentina, España, Colombia, Chile, Estados Unidos. Y ya en septiembre del 2019 ya habíamos empezado a editar, por más que las entrevistas siguieron hasta marzo del 2020, que no es la manera habitual, digamos. Pero nos vino bien en el sentido de, como teníamos el desafío de hacerlo sin una voz en off. No queríamos, nos gustaba tanto la idea de que esta gente te está contando una historia en primera persona que sentíamos que poner un locutor era que de pronto alguien te lo contara en tercera persona. Y nos parecía un crimen en algún punto. Entonces la ventaja que tenía de que hubiéramos empezado a editar antes de terminar las entrevistas era que yo cada vez que me estaba yendo a algún otro país a entrevistar, llamaba a los editores y les decía, che, me estoy yendo a entrevistar a esta persona. ¿Hay algo en particular que necesites? Sí. ¿Podés preguntarle exactamente por el show del 6 de marzo del 84? Porque tengo ese material y si él habla de eso nos viene... Entonces el documental después queda mucho más hilado, mucho más fluido. Así que tuvo un montón de cosas que hicimos mal, entre comillas, porque vuelvo a decir, no hay mal y bien, sino que... Pero hay como una estandarización de como uno para hacer un documental se fija, primero qué material de archivo tiene, y después cuál es la historia, después sale, hace todas las entrevistas pensando en el material de archivo que ya tiene, y después te sentás a editar y todo es bastante simple. Nosotros hicimos todo al revés. Salimos a entrevistar sin saber qué material de archivo había, porque hay tanto material de archivo que no llegamos. O sea, estaríamos editando todavía, si eso. Entonces nos guiamos por cosas que había en YouTube. Claro, cuando vos ves algo en YouTube está buenísimo, pero que esté en YouTube no quiere decir que lo puedas usar, porque tenés que conseguir los derechos del que lo filmó, los derechos del que está en cámara, si es en un concierto, los derechos del venue donde se hizo el concierto. Claro. Es una pesadilla. Entonces la gente de archivo nos decía, ustedes están locos, no se puede trabajar así. Y tenía razón, era así, estábamos locos, no se puede trabajar así, pero así todo lo hicimos así. La desventaja fue que hizo el proceso más difícil, pero tuvo una ventaja única. Que si yo hubiera tomado el material de archivo que tenía y hubiera preguntado sobre ese material, me hubiera limitado como a ese material de archivo. Como hice al revés, y los artistas por ahí me hablaban de cosas cuyo material de archivo era imposible de encontrar, porque no era algo que existía, que estaba en YouTube, eso nos obligó a lanzarnos en una especie de locura obsesiva a salir a buscar material que todo el mundo juraba y perjuraba que no existía. Filmaciones, no, eso no hay material. Entonces uno lanzarse a Televisa, canales de televisión, coleccionistas, llamar a los mismos músicos y preguntarle por material, che, ¿sabés si existe? Hasta que de pronto alguien te dice, mirá, yo me acuerdo que alguien filmó, entonces conseguís el nombre de esa persona, vas a ver a esa persona, y esa persona te dice, sí, yo en esa época filmaba mucho, pero tengo unos carretes de Super 8, pero nunca los revelé, guardados hace 40 años. Entonces, decirle, yo te ofrezco pagarte el revelado, digitalizártelo y darte una copia. Yo quiero a cambio el material. Bueno, trato hecho. Revelando material que tal vez si no hubiera sido puesto este documental nunca hubiera visto la luz. Entonces me parece que eso, si hubiéramos seguido el camino tradicional, no hubiera ocurrido. Claro, porque el material de archivo hubiera dictado lo que tenían que hacer. Exactamente, y nosotros no dejamos que eso ocurriera. Excepto en algunos casos, yo cuando llegabas al final del proyecto, estás armando y no tenés material de archivo, no tenés nada, no tenés ni fotos, no tenés video, no tenés nada para mostrar, entonces eso hacía que a veces una escena que la tenías armada de determinada manera la tenías que hacer más corta, o tenías que cambiar lo que la gente decía, es más complicado. Pero
Pero es las cosas. Yo me acuerdo antes de empezar el documental, llamé a un montón de amigos en México para preguntarle, mirá, estoy para hacer un documental así. Todos me decían lo mismo. Cuidado que México tiene muy mal archivo. Igual que Colombia, tienen muy poco archivo. Y yo sabía que partía desde ese lugar. Y así todo, esos mismos amigos me dijeron después, me decían, no puedo creer el material que tenés. No sé de dónde lo sacaste. Yo traté de hacer documentales varias veces y siempre me quedaba corto de archivo. Supongo que tenía que ver también con el músculo de Netflix, ¿no? El presupuesto de Netflix te permitía tener un equipo de archivo de 7, 8 personas que, que dejaron la vida en este documental, que no soportaban que alguien les dijera que no. Se ponían de mal humor cuando alguien les decía que no. Entonces fue una experiencia muy, muy, muy particular. Eh, Así que nada, volviendo a lo que decíamos al principio, la obsesión es lo único que te lleva en estos casos. Claro, eso es, creo que es un muy buen punto, que más que te guste, más que te apasione, es algo que te tiene que obsesionar para poder atravesar todas esas vallas, todos esos, esas negativas, esos no, e ir rompiendo o encontrando si es por arriba, por abajo, por el Yo creo, costado. yo creo que en cualquiera de los casos llegas a algún lado, pero es como una carrera de vallas. Si te gusta, llegas hasta un punto. Si estás enamorado del proyecto, llegas un poco más lejos. Si estás obsesionado, vas a llegar más lejos. Eso, Hmm. te la vas a pasar peor también, pero bueno, la obsesión es así, pros y contras. Y contagiar esa obsesión, ¿no? Porque Fundamental, contagiársela a todos, no solo a tu equipo, al tipo que llamás y le decís, che, existe material y sí, hay un fotógrafo, pero no me acuerdo cómo se llama. Vos tenés que contagiarle tu entusiasmo para que el tipo se acuerde cómo se llama y si no que llame a sus amigos, ¿no? Y volverlo a llamar a los 2 días y decir, ¿y lo lograste? Ah, no, no me olvidé. Te pido por favor, porque si vos me conseguís eso, yo puedo contar tu historia. Entonces, ¿cómo? ¿No? sí. Como un motivador. Y ese motivador, ¿qué aprendizaje de liderazgo en general te dejó este Uf, documental? excelente pregunta. No lo sé, tendría que pensarlo, pero eh, me dejó que en los proyectos que son tan largos, sí, esto es algo que aprendí claramente en este documental. Cuando uno hace un videoclip o hace un comercial, dependiendo del tipo de trabajo que estés haciendo, te puede llevar a los máximo 4 meses, poner, si es un comercial gigante, una campaña gigante. Este nos llevó 3 años. Entonces, una cosa que aprendí, que cuando estás haciendo un videoclip o estás haciendo un comercial, tenés una discusión con el equipo sobre algo y uno por lo general como que tratás de o imponer tu visión o... Acá me di cuenta que eso no es tan así. Uno tiene que escuchar y dejar macerar las cosas. Porque algo que vos crees que es de una manera ahora, dentro de 4 meses podés verlo con otra luz. Entonces aprender, en vez de decir esto es así, uno tiene que aprender a decir más, esto hoy lo veo así. ¿No? Entonces eso nos permite a todos dentro del equipo empezar a ver la visión del otro y entre la visión de todos llegar después a una visión con la que estamos todos felices. No Hmm. siempre. Hay cosas al día de hoy que los editores me dicen, no, la verdad que esa escena está muy bien. Yo no estoy de acuerdo con que la hayas dejado, pero, pero digo, por lo menos coincidimos en que si la vamos a dejar así. Entonces eso es una cosa que aprendí claramente, que en los proyectos largos eh, las decisiones, algo que puede ser radical hoy, dentro de 6 meses puede no tener importancia. O al revés, algo que ahora dejaste pasar, de pronto cuando empezaste a armar la historia descubrís que algo que era una simple anécdota pasa a ser fundamental. Hmm. Y después, nada, lo que te hace un proyecto así es que te foguea psicológicamente para liderar a un equipo. Eh, te convertís un poco a veces en el padre del equipo, porque con un proyecto de este tamaño la gente se cae y es normal, digo, y está agotada y se deprime. Y hay momentos en los que nunca nos pasó que nadie quisiera renunciar, digamos, pero muchas veces que te dicen, che, mirá, la verdad que no,
así no puedo seguir. Entonces, nada, bueno, ver por qué no puede seguir así. ¿Por qué? Si está cansado, si le estás dando demasiado trabajo, entonces poder empezar a repartir el trabajo y ver si tenés que contratar más gente para que esa gente no esté tan al extremo. Entonces son decisiones que, si bien obviamente las tomábamos con un equipo de gente, no es que uno lo tiene encima, digo, los productores en ese sentido son los que te cuidan la espalda. El trabajo de director, más en este caso director barra productor, que era lo que me tocó, estás todo el tiempo pensando en un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, el editor te pregunta, che, ¿te parece que en vez de poner esta parte de la entrevista pongo esta otra? Cuando me pregunta, lo primero que yo estoy pensando es cómo funciona en la edición. Pero atrás mío, en mi cerebro mismo, está el productor que dice, ojo que si das vuelta a eso, este material de archivo no lo tenés. Y comprarlo cuesta tanto. Y ya te dijeron que eso lo vas a tener que negociar con un proveedor que es muy caro. Eso implica además que le vas a tener que decir a la gente de archivo que tiene que volver a negociar algo que le dijiste que no. Entonces, una idea chiquita de un cambio en imagen, uno tiene todo un mundo que se le arma. Y eso es lo más estresante que hay, ¿no? Cuando ya estás pensando en toda la nube que va a generar eso y cómo se lo vas a tener que transmitir al equipo para que se lo tomen con calma. Entonces, realmente uno siente esta idea de liderazgo, que no me pasa mucho en los comerciales o en los clips, que uno siente igual esta cosa de que, bueno, sos el director, la decisión que tomás es bastante final en algún punto, ¿no? Excepto en publicidad que la final es del cliente, por lo general. Pero en este caso sentís realmente como que vas comandando un barco y si das un timonazo muy fuerte se te puede caer en la mitad de la tripulación. O podés hundir medio barco también. Pero sí, creo que lo que aprendí es eso, paciencia, aprendí mucho de paciencia y aprendí algo que lo uso mucho ahora, que es la no desesperación, ¿no? Cuando uno está muy cansado, cuando hace 2 semanas que dormís 3 horas por noche, el cerebro te juega una mala pasada, que es que hay momentos que no le ves sentido a nada, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo este documental? ¿No? ¿Quién me mandó a hacer esto? Podría estar al sol, pero... Entonces en esos momentos tenés que decir, bueno, estás cansado, necesitas dormir un día entero y como que bajás 2 cambios y sabes, cuando te pasa por primera vez entras en pánico porque decís, todavía me faltan 2 años por delante. Ya el último año ya cada vez que entraba en ese lugar decía, bueno, andate a comer algo rico, dormí una buena noche y al día siguiente estás otra vez con pilas. Pero hay momentos que son desesperantes. Cuando tenés fechas de entrega y no llegás, es como... Sí, mucho estrés. Interesante lo que decís de liderazgo, porque la primera que estabas diciendo, siento que sí se aplica al liderazgo en general, en términos de que hay veces que uno cree que el jefismo, cuando uno toma una decisión, tiene que estar escrito en piedra, porque si no van a ver que estás flaqueando. Y creo que el liderazgo de hoy en día ha demostrado que no, que tiene que ser un liderazgo que escucha y que tiene flexibilidad y me encantó como lo dijiste, o sea, hoy pienso que esta es la decisión correcta, pero tal vez en 6 meses ya no lo es, o en 3 meses, y entender eso, ¿no? Y poder manejarlo. Es que yo creo que lo que no hay que olvidarse nunca, que cuando uno arma un equipo, en el caso nuestro logramos armar un equipo realmente increíble, era como que teníamos todos jugadores de primera A, en todos, edición, coordinación de postproducción, gente de archivo, productores, abogados, todos eran muy arriba. Entonces uno como director no tiene que olvidarse que si bien uno está comandando a toda esta gente en su rubro sabe mucho más que uno. Entonces yo al editor le puedo discutir algo porque creo que el concepto y no sé qué, pero jamás osaría discutirle la estructura. Le puedo plantear algo, che, me parece que podemos dar vuelta a la estructura, pero nunca le podría decir, estás equivocado en tu estructura, porque me da una clase maestra sobre montaje. Claro. Digo, yo soy editor, yo crecí editando todos mis clips y así todo siento reverencia ante esta gente. O digo, como crecí haciendo clips, sé mucho de postproducción, pero no sabría decirle a la coordinadora de post cómo le conviene hacer las entregas o los deliverables. ¿Cómo? Entonces, eso no hay que perder nunca el foco, que uno está
liderando a una serie de líderes en algún punto. Claro. Entonces tiene que saber cuándo bajar la orden de esto se hace así y cuándo pedir consejo y preguntar, ¿qué opinan? Che, estoy pensando en hacer esto, ¿qué opinas? Sí, Entonces me parece que eso es parte esencial del liderazgo. totalmente. Hmm. Bien, me gusta. Y creo que esto nos lleva a buen puerto de abrirnos a preguntas de los estudiantes que seguro quieren hacerte preguntas, Piki, sobre Rompan Todo, sobre tu trayectoria, sobre lo que estuviste compartiendo hoy. Así que vamos invitamos al primer estudiante para que Venga, nos diga de dónde estudia, qué estudia y qué le quiere comentar a Piki.